Él es bioquímico, divulgador científico, escribe en el portal español Disidentia, actualmente reside en Leipzig. Su nombre es Luis Gómez y está del otro lado de la línea. Luis, buenos días aquí desde Buenos Aires. Hola, buenos días, Dante. Qué placer, qué gusto que me hayas invitado a tu programa, que llevo un buen rato escuchando. Por cierto, un saludo muy cordial para ti y para todos tus oyentes desde aquí, desde Leipzig, en Alemania, a las Bueno, 5:30 de la tarde ya pasadas. una alegría para mí también, Luis, tenerte acá. Quería hacerte algunas preguntas en relación a la cuestión climática, porque, bueno, en Argentina siempre quizás las cosas llegan un poquito después, pero de a poco lo que está pasando ya en Europa de hace algunos años empieza a llegar aquí y es parte ya de la agenda pública. Em, a ver, Luis, parece haber como cierto consenso generalizado, vos después me vas a corregir, si no, pero respecto de que el calentamiento global existe y que eso afecta o afectará al planeta de alguna manera. Sin embargo, hay mucha controversia en torno a cómo solucionar este tema y a cuánta es la urgencia en todo caso. Están, digo, desde los que creen que la propia tecnología creará las condiciones para salvar al planeta, hasta los que creen que, no sé, que hay que detener el sistema capitalista y volver a una vida frugal, y están los que dicen que, no sé, que hay que actuar urgente y los que dicen que la catástrofe no es inminente. Decime cómo te posicionás vos frente a eso y si, bueno, si considerás que el planteo ha sido el correcto. A ver, sí, en realidad estamos asistiendo a una típica paradoja, ¿no? Nos encontramos en un momento de la historia de la humanidad en el que disponemos de la tecnología adecuada y apropiada por primera vez en la historia de la humanidad para medir los cambios en el clima. Los estamos midiendo, los estamos observando, los estamos vigilando. Disponemos de satélites, disponemos de una amplísima red de puntos de medición de temperatura, de humedad, de precipitaciones, de viento, etcétera, etcétera. Estamos midiendo la temperatura superficial en los océanos, la temperatura en los océanos a profundidades medias. Estamos controlando el latido de los casquetes polares. Repito, por primera vez en la historia de la humanidad. Disponemos de herramientas tecnológicas y científicas que nos permiten ver, observar cómo cambia el clima. Algo perfectamente innegable porque el clima está cambiando. Lo estamos midiendo, lo estamos viendo. Al mismo tiempo, y por eso hablo de paradoja, creo que estamos cayendo otra vez en vista de lo que estamos observando, en la superstición catastrofista, ¿no? Es decir, las soluciones se apartan otra vez de la lógica que nos ha traído hasta la tecnología de que disponemos hoy y volvemos otra vez a la superstición de los chamanes. En este caso los chamanes son los políticos y determinados ideólogos del ecologismo rampante, ¿no? Que nos presentan un futuro catastrófico ante el que tenemos que hacer sacrificios. De acuerdo que ya no hacemos sacrificios humanos, no tiramos a nadie por ninguna pirámide para abajo, ni arrancamos corazones. Eh, Casos dolosos que tienen mucho que ver también con la pobreza, ¿no? Con el mantenimiento de la pobreza para muchísimas personas, miles de millones de personas en el planeta. Es tal vez lo que más me llama la atención a mí, ¿no? Esta paradoja, estas dos formas de verlo y cómo maneja el catastrofismo supersticioso tanto la política como la prensa mayormente, ¿no? Si analizamos un poquito lo que nos cuenta el último informe del IPCC, bueno, pues no hay pie para el catastrofismo y para el alarmismo, y sin embargo, justamente estos mensajes alarmistas son los que predominan, los que mandan en los titulares de la prensa y los que dictan la acción política en Europa hoy en concreto, ¿no? Es muy curioso. Ahora, Luis, esto que vos estás mencionando ahora, también te lo leí en alguna de tus notas, hablas varias veces de la hegemonía, de una suerte, una especie de hegemonía cultural del alarmismo climático, sin alternativas, ¿no? Sí. Me estás contando que esto es lo que sucede. La pregunta sería, ¿y por qué crees que sucede eso?
Es complicado. Es cierto que el ser humano, los seres humanos tendemos a las soluciones fáciles y cómodas y todavía nos gustan mucho más las soluciones que proponen otros para nosotros, ¿no? Em, somos, comentabas antes en tu programa, hablando de Kuczynski, este periodista polaco, el tema de los viajes y ahí se hablaba de los pioneros y que los pioneros, los descubridores, son muy pocos y es verdad. Las personas con capacidad de asumir ellos mismos su responsabilidad sobre su vida, sobre sus actos, también son pocas. A la mayor parte de las personas lo que nos gusta es que haya alguien que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Y si además nos lo dicen después de habernos inculcado una dosis proporcionalmente adecuada de miedo a mañana, entonces encantados, estamos encantados de la vida, de que llegue alguien y nos diga, oye, mira, si hoy dejas de comer carne, mañana tus nietos no se van a morir de calor. Independientemente de que la afirmación ahora mismo pueda sonar perfectamente absurda, resume muy bien un poco lo que está ocurriendo, ¿no? Partiendo de la base de que ignoramos perfectamente si mis nietos se van a morir de calor o no se van a morir de calor, porque lo que va a ocurrir dentro de 10, 15, 20, 50 años lo ignoramos con perfección absoluta, ¿no? Pero este tipo de mensajes arrastran. Es un poco la base de, pues casi de cualquier ideología que se basa un poquito en la planificación del futuro, ¿no? Yo te planifico el futuro para que tú estés tranquilo, para que te sientas más seguro, aunque esa seguridad sea inventada, aunque esa seguridad no sea realista, ¿no? Eso no importa. El caso es levantarse por la mañana y sentirse bien. Es un tema de emociones. No sé cómo lo ves tú. Sí, Luis, ya que pensaba, digo, esto que mencionabas el ejemplo de la carne, de comer o no carne, porque digo, también se está imponiendo aquí en Argentina, especialmente en la juventud, una moda vegetariana y vegana, cuyo argumento principal tiene que ver con justamente, a ver, detener el sufrimiento animal y acabar con la instrumentalización de los animales, pero que, como bien conectabas vos en tu respuesta, también tiene, si querés, una pata vinculada al cambio climático. Entonces, la pregunta ahora ¿es posible? Entiendo que el espíritu de la respuesta ya lo diste, pero digamos, ¿sería posible, podríamos pensar alguna posibilidad de que un cambio en la dieta de los seres humanos genere un beneficio al planeta que pudiéramos ver de manera ostensible? Muy difícil. Yo más que un cambio en la dieta, si lo que pretendemos es, por ejemplo, disminuir em, los impactos negativos que generamos con los cambios en el uso del suelo para la agricultura y la ganadería, yo apuesto por nuevas tecnologías y nuevas formas de hacer agricultura y ganadería. Imaginémonos por un momento que de repente 7.000 millones y medio de personas, de humanos, decidimos dejar de comer carne y decidimos comer todos cereales y trigo. No hay suelo en el planeta para alimentar a 7.000 millones y medio de personas solamente con cereales y trigo con las tecnologías actuales. El cambio de usos del suelo que provocaríamos sería tan brutal y es una de las pocas cosas, una de las poquísimas cosas que el IPCC, perdón, en su último informe apunta como probadas, tanto en la detección como en la atribución, es decir, lo que ellos denominan sequía o cambios en la humedad del suelo debido al uso agrícola. Este es un problema que iría a mayores, ¿no? Yo creo que no es tanto un tema de cambiar nuestros hábitos alimentarios como de cambiar nuestras tecnologías agropecuarias, ¿no? Y hay un montón de proyectos y de propuestas ya en el aire para ello. Sin ir más lejos, hace poco leía un artículo muy, muy, muy interesante en la revista Nature, hablando de los cultivos verticales en lugar de los cultivos horizontales, ¿no? Cultivar, por ejemplo,
lechugas o cultivar diferentes tipos de coles en vertical, rascacielos que realmente son nuevos campos de cultivo, lo cual disminuiría nuestra presión sobre el suelo, por un lado, y por otro lado aseguraría la producción alimentaria, ¿no? Creo que los tiros deberían de ir más por esa vía que por la de cambiar nuestros hábitos alimentarios. Estamos hablando con Luis Gómez desde Leipzig acerca del cambio climático y una de las palabras que yo veo que tiene múltiples significados, pero que aparece casi ahí como un mantra que se repite todo el tiempo, es la cuestión de la sostenibilidad. Toda política ahora tiene que incluir en algún momento la sostenibilidad. Entonces, te pregunto, bueno, ¿cuál es el significado? ¿Por qué esta palabra aparece siempre pegada a todas las políticas públicas? ¿Pero qué significa exactamente sostenibilidad? Pues eso es muy difícil. Yo te puedo decir que la palabra sostenibilidad es una palabra que con el significado actual aplicado a la economía aparece por vez primera en el siglo XVIII en Alemania. Nachhaltigkeit se dice en alemán. Y el primer documento escrito del que tenemos fe en el que aparece la palabra se refiere precisamente a la explotación de los bosques privados. De lo que se trataba en aquel momento es de dar una vía de solución o diferentes vías de solución a los propietarios de bosques en Alemania para que estos bosques, las industrias que se desarrollaban en torno a la propiedad de bosques, maderera, de muebles, etcétera, etcétera, se mantuviese en el tiempo. Se trataba al mismo tiempo de mantener la actividad industrial y mantener el bosque de manera sana, ¿no? Reforestar, cuidar, atender el suelo, etcétera, etcétera. Para mí eso es ser sostenible. Ser sostenible es ser capaz de desarrollar una actividad económica. Todo lo que hacemos los seres humanos se puede reducir dentro de la categoría de actividad económica, ¿no? Desarrollar una actividad económica de manera que podamos desarrollarla durante mucho, mucho, mucho tiempo. Con dos fines. El primero, el de minimizar nuestro impacto sobre el medio natural en el que realizamos esa actividad. Y segundo, maximizar el beneficio económico en forma de menos hambre, menos pobreza, más prosperidad, más personas con capacidad de comprarse un coche eléctrico, etcétera, etcétera, durante el máximo tiempo posible. Todo lo demás son definiciones ad hoc, muchas veces parciales. Cuidar solamente la economía humana no es sostenible, del mismo modo que tampoco lo es atender únicamente el cuidado del ecosistema, ¿no? En el medio aparece el concepto de sostenibilidad y es eso, el desarrollo de la actividad económica humana, industrial, maderera, minera, etcétera, 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 de forma que sea sostenible en el tiempo, tanto desde el punto de vista de la minimización del impacto del medio ambiente como de la maximización del provecho que obtenemos de esa actividad. Luis, te hago la última. Está siendo cada vez más potente la exigencia de los países centrales hacia una reconversión de la matriz energética que sea compatible con la protección del ambiente. La pregunta sería, imaginás que a nosotros desde Argentina nos preocupa particularmente, ¿cómo afectaría esto a los países periféricos, como podría ser el nuestro, los cuales a su vez están lejos de ser los principales responsables del daño? Yo al principio del programa mencionaba ya algunos números, obviamente China, Estados Unidos al frente, si tomamos a Europa como un bloque, seguramente también, pero digo, ¿cómo van a poder incluirse en esta reconversión que tiene la Agenda 2030, como algunos llaman, países como la Argentina, países periféricos, países en vías de desarrollo? Bueno, hay asuntos, Dante, que no podemos tratar de forma global porque distintos países, distintas sociedades se encuentran en este momento, o sea, hoy por la tarde, ahora a las 17:48 en Leipzig,
en diferentes momentos de su desarrollo, ¿no? Es decir, van a diferentes velocidades. Esto quiere decir que las actuaciones que a lo mejor nos podemos permitir en Europa hoy son impensables, impagables y contraproducentes aplicadas en Argentina. Ya no te hablo de si pretendemos aplicarlas en Nigeria o en Senegal o en Ghana. Creo que tenemos que empezar a pensar a la hora de desarrollar, de diseñar nuevas políticas energéticas o nuevos planes energéticos. Creo que hay dos cosas que no podemos perder de vista o que no deberíamos de perder de vista. Primera, el aspecto local. Las políticas energéticas deben de estar enfocadas a las particularidades de la región o de las regiones en las que quiero aplicar esa transformación energética, ¿no? Lo que yo no puedo hacer es desde Europa, con mi teléfono móvil costosísimo y lleno de tecnología, bajándome de mi coche costosísimo y lleno de tecnología, llamar por teléfono a un señor en Bombay y decirle que él no tiene derecho a tener un teléfono móvil costosísimo ni a usar un coche costosísimo. Él lo que tiene que hacer es ir en bicicleta, ¿no? Claro. Se me antoja absurdo. Al señor de Bombay igual hay que darle otras opciones, ¿no? Para que él pueda prosperar, para que con la prosperidad de todos los habitantes de Bombay, el gobierno pueda recaudar los impuestos correspondientes, que es lo que ocurre aquí en Alemania, y con ese dinero de todos llevar adelante una política de todos. Hasta que no se dé ese nivel de prosperidad, va a ser muy difícil aplicar las políticas europeas fuera de Europa, sencillamente porque falta la base económica. Hacerlo supondría seguramente, que es lo que está ocurriendo aquí también, encarecer el coste de la energía, y no podemos olvidar que si encarecemos el coste de la energía, encarecemos todas las cadenas de producción, con lo cual encarecemos todos los productos, con lo cual lo que hacemos es empobrecer a las personas. Y el segundo aspecto, que no quiero olvidar, es el aspecto de la confianza en nuestra capacidad de innovación. Parece que lo estamos apostando todo a la energía eólica, a la energía solar. Empieza a surgir un poco el tema de la obtención de energía a partir de hidrógeno. No sabemos lo que va a aparecer dentro de 2 años o dentro de 3. No sabemos si vamos a encontrar un sistema de almacenado de energía que nos permita realmente eliminar el problema de la intermitencia en las energías solar y eólica. No sabemos si vamos a poder disponer de pequeñas plantas de fusión o de fisión nuclear que nos permiten. No lo sabemos. Y hemos perdido la confianza en esto. Estamos apostando a un caballo que no sabemos si será caballo ganador. Y además estamos haciéndolo en un momento en que las tecnologías que deberían ser fundamentales en el apoyo, hablo en concreto del apoyo a la energía eólica y la energía solar, porque cuando no hace viento y no hace sol no hay energía, hay que almacenar esa energía, y yo no veo que estemos dando grandes pasos, ni veo a ningún gobierno invirtiendo miles de millones en el desarrollo de sistemas de almacenado y baterías que permitan un uso racional de estas energías, ¿no? Yo creo que son 2 aspectos que se están olvidando. A tu pregunta directa, no, yo no creo que Argentina tenga que asumir las mismas políticas energéticas que Alemania o que España. Luis, te mando un abrazo grande y muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ti, Dante, un placer haber estado aquí contigo. Era Luis Gómez, bioquímico desde Leipzig, hablando sobre el cambio climático. Son